Bienvenidos a De Derecha a Izquierda, el podcast sobre el liberalismo, estatismo y socialismo. El que depositó dólares recibirá dólares. Conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¡Con la democracia se come! Somos pagadores seriales. ¡Vamos a quemar el Banco Central! En este episodio lo que vamos a hablar es la designación de Luis Toto Caputo como ministro de Economía del futuro gobierno de Javier Milei. ¡Volvió! ¡En forma de fichas! Confirmado por el presidente electo después de volver de su gira por Estados Unidos, diciendo que necesita a alguien con mucha experiencia, con mucha expertise en resolver problemas como el que tiene hoy la economía argentina, de resolver la bola de nieve del ELIC, de deuda del Banco Central, que dice que si no se resuelve con mucha cintura, estalla en la hiperinflación. El tema de los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, las LELIQs, que ahora además se están transformando en pases, ¿no? El ministro de Economía, Luis Caputo, pudo discutir en profundidad esos temas. ¿Cuál es esa experiencia de Toto Caputo al frente del Banco Central y del Ministerio de Finanzas, que fueron los cargos que ocupó durante el macrismo? Bueno, esa experiencia, en palabras no de prensa obrera, sino del mismísimo Javier Milei en 2018, es la siguiente. Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente e ineficientemente y nos deja este despiole de la ley Click y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo 2 o 3 meses. Esa es la expertise del futuro ministro de Economía. ¿Y cómo plantea ahora resolver este problema después de haber sido uno de los que habilitó exactamente esa enorme fuga de capitales durante el macrismo que inició esta saga de devaluaciones que nos empobrece hasta hoy? Bueno, el planteo es hacer un canje. Agarrar las letras del Banco Central, las LELIQ, los pases, que son en realidad plata que rinde enormes intereses, simplemente para que quede quietita en el Banco Central. Los bancos le dan plata al Banco Central para que quede quieta, ahí que no circule en la economía, y entonces le pagan intereses billonarios, que justamente como cobran tanta plata, los bancos vuelven a comprar letras del Banco Central y así se va creando una bola de nieve. ¿Cómo le quieren dar un cierre? Caputo dice, bueno, convirtamos toda esta deuda a bonos del Tesoro. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Los bancos le dejan esa plata al Banco Central porque el Banco Central siempre les paga. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene la maquinita de imprimir billetes. El Tesoro no la tiene. Entonces, ¿por qué se pasarían a papeles de otra entidad que presenta el riesgo de default, de incumplir la cadena de pagos? Bueno, tendría la zanahoria que estarían linkeados al dólar, es decir, que no se depreciarían con una devaluación del peso como la que se viene, como la que ya confirmaron que se viene, sino que además tendrían una garantía. ¿Cuál es esa garantía? Un préstamo internacional de 15.000 millones de dólares. Es decir, que es el mismo camino de endeudamiento para garantizar a los saqueadores, para financiar la corrida cambiaria, y ese es el esquema justamente que fracasó con el macrismo en la experiencia de Cambiemos entre 2015 y 2019. Y bueno, son los protagonistas que volvemos a tener hoy integrando el gabinete supuestamente libertario de Milei, que hizo una campaña contra la casta y ahora tenemos a la casta manejando los hilos de la economía argentina, del país. Bueno, son los que ya fracasaron y sobre todo fracasaron cobrándonos la crisis a los trabajadores, que somos los que pagamos los platos rotos de toda esta experiencia. Y para ser precisos en esto, el propio Milei lo dijo, que vamos a tener años de estanflación. Es decir, una alta inflación que va a seguir, dice, hasta 24 meses, combinada con una caída de la actividad económica. En palabras de él dice, Va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. traducido, vos reventás los salarios y las jubilaciones y de esa forma sigue cayendo el consumo. Si cae el consumo, lógicamente pierden también los comerciantes y los proveedores de los comerciantes. Otro ejemplo es el de la obra pública. Milei ya está jugando para paralizar la obra pública y eso no solo genera cientos de miles de despidos de trabajadores de la construcción, que son los que están ahí en los obradores, sino también cientos de miles de despidos en los que trabajan en las actividades conexas, de los despachos de cemento, el acero, todo lo que implica la movilización económica atada a la obra pública. Por eso, y esto es interesante, lo que dice Milei textualmente es que la única billetera que va a estar abierta es la de capital humano para darle contención a los caídos.
Es decir, que está hablando ya de caídos. Ni asumió y nos dice que tenemos 2 años todavía de alta inflación pulverizando los salarios y además que van a haber caídos. ¿Qué se refiere? Cientos de miles de despidos en un país que tiene un 45% de pobreza. Alguien que plantea eliminar el déficit fiscal de un plumazo ajustando a los trabajadores, esa contención probablemente sea una asistencia económica miserable. Se vienen tiempos duros para los trabajadores y esto lo confirma la propia experiencia de los empleados de la empresa de Luis Caputo, que es Mirgor, una empresa que ensambla tecnología en Tierra del Fuego, aparatos como celulares, tablets, computadoras. Es un empresario de los que gozan de la protección de las barreras arancelarias, que viene también de anotarse en todos los chanchullos para poder importar con el swap con China, es decir, que eso genera también deuda, que también genera intereses en este camino de endeudamiento por el que nos llevan, pero ahora dice, no, como tenemos muchos problemas para importar, estamos teniendo problemas para producir. ¿Cuál es la resolución que tomó la empresa de Caputo? Suspende el 70% del sueldo de los trabajadores de planta y anunció que a los cientos de contratados no le va a renovar el contrato. Ejemplo más palmario de que la crisis la van a querer pasar a los trabajadores, no solo a los trabajadores públicos, a los que dependen del Estado, sino también a los que trabajan en el ámbito privado. La motosierra de Milei es una señal de largada para que los capitalistas tengan la libertad de ejecutar un reordenamiento económico a costa de los trabajadores, a costa de los salarios, a costa de los puestos de trabajo. Y por eso, acá los trabajadores nos tenemos que preparar para tiempos duros, pero para pelearla, para enfrentarlos, porque es la única forma, derrotando esta ofensiva, de que se puede venir otra etapa para el país. Esto fue De Derecha a Izquierda y te invitamos a suscribirte al canal de Prensa Obrera, activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos episodios.